Ahora sí. Ahora estamos al aire. Muy buenas noches, mis hermanos, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Bueno, en otros lados, pues buenas tardes, obviamente. Vamos una vez más a un interesante debate entre dos oponentes. Tenemos el tema, el primado de Pedro. Y pues voy a darle 3 minutos a cada uno para que puedan presentarse los debatientes. Bueno, vamos a comenzar con el señor Eduardo Gutiérrez para que se pueda presentar. Permíteme, déjame poner aquí el temporalizador un momentito, rapidito. Bien, voy a poner para que ustedes los vean. Bueno, antes de comenzar, estamos dando permiso a que el Eduardo Gutiérrez pues pueda transmitir en su canal este debate también. Así que quede grabado eso. Estamos dando permiso que se pueda transmitir allá. Muy bien. No sé si a ustedes está malo, Eduardo, o al hermano Max, si de vez en cuando pongo el cronómetro, por lo menos faltando 3 minutos. Perfecto, sí. No, sí, sería una buena idea. Nos falta 3 minutos, sí. Adelante, pastor, con su exposición, con su introducción. Bueno, muchas gracias a todos los que nos están escuchando, tanto en mi canal Reflexiones del Pastor.com como en este canal de Huellas Católicas que se está transmitiendo el debate. Mi nombre es Eduardo Gutiérrez Estrada, soy pastor cristiano evangélico, pero también soy evangelista y apologista. Y hoy voy a estar defendiendo la tesis de que no existe, es decir, voy a estar negando la tesis de que existe el primado de Pedro. Bueno, gracias a todos los que lo vean y no tengo mucho que decir. El que no me conozca puede encontrarme en las redes sociales como Pastor Eduardo Gutiérrez o como Reflexiones del Pastor.com. Termino ahí mi tiempo de presentación. Muy bien, quedó un restante de 2 minutos con 3 segundos para su presentación. Adelante, hermano Max, con su presentación. Muchísimas gracias, hermano Mónico Vázquez. Bienvenidos a todos a su canal Huella Católica. Les saluda el apologista cristiano católico Max Rupert Calvo desde la ciudad de Nueva York. Y el día de hoy voy a estar defendiendo la premisa de que San Pedro es la piedra sobre la cual Cristo fundó su iglesia. Así que estén todos atentos a este emocionante debate que va a empezar en unos segundos. Adelante, hermano Mónico. Muy bien, quedó un restante de 2 minutos y 30 segundos para culminar. El debate, el acuerdo que quedaron ambos fue el siguiente. Serán 25 minutos de exposición para ambos. Comenzaría el señor Eduardo Gutiérrez. 10 minutos de refutación para ambos. 5 minutos de contrarrefutación para ambos. 3 minutos de otra contrarrefutación. Y 1 minuto de conclusión para ambos. Así que pues vamos a dar paso con este interesante debate. Que le está moderando es el hermano Mónico Vázquez de Junco, Puerto Rico, de la parroquia Inmaculada Concepción. Bendiciones a todos y que la paz del Señor esté con todos ustedes. Así que, señor Eduardo Gutiérrez, ¿preparado? Listo. Muy bien, déjeme colocar el temporalizador con los 25 minutos. Avíseme cuándo comienzo. Claro que sí. Yo lo voy a avisar, tranquilito. Ponerlo aquí, que lo puedan ver. Sus 25 minutos comienzan ahora. Apaguen sus micrófonos. Ok, comencemos. Bueno, me imagino que mi oponente estudió todos los argumentos que he dado en mi debate con el sacerdote católico Luis Toro y con el teólogo católico Guido Rojas, y viene preparado contra ellos. Pero son demasiados los argumentos que existen contra el primado de Pedro, así que le sería imposible refutarme. Recuerdo al público que la carga de la prueba está sobre mi oponente y no sobre mí, porque él es quien afirma y yo niego. Él es quien tiene que probar la existencia del primado, por lo que si no lo logra habrá perdido el debate. Quiero que todos pongan atención a lo que aquí va a suceder, porque conozco que la única forma de intentar probar algo que no existe es poner una cantidad de argumentos
o textos bíblicos uno tras otros como muñecos de paja para poder probar la veracidad de ellos. Esto es completamente... Se le fue la señal. ¿Tienes su micrófono, Mónico? Tu micrófono está apagado. Mónico, tu micrófono. Tuve el tiempo, faltándole 24, apenas pasaba un minuto. Yo creo que si usted está de acuerdo, hermano Max, cuando él entre, comenzarle otra vez los 25 minutos, porque en sí no estaba... Yo estoy de acuerdo que comience otra vez, sí, es justo. Vamos a darle tiempo que entre. Sí, sí, algo pasó. Yo espero que no haya sido un apagón o algo en su región, porque ahí sí hay problemas. El señor Gutiérrez pues sabe que cómo puede entrar entonces al canal otra vez. Muy bien, mientras tanto pues voy a dar un saludito aquí al hermano Vegesio Parabellum, que fue el primero que llegó y le dio like, obviamente. Muchas gracias, hermanito. A Noli Rican, está por aquí. Dios te bendiga. Sergio Torales, al hermano TC El Justo, Dios lo bendiga. Claudio Rocha, Dios te bendiga también. Todavía no ha llegado el pastor. Sandra Vargas, bendiciones, hermanita. Ricardo Medina, Dios te bendiga, hermano. Ahí llegó. Muy bien. No se preocupe, Eduardo, que yo le voy a reiniciar otra vez los 25 minutos, ¿ok? Para que... Ok, no sé qué pasó. No, yo tampoco. Nos sorprendió porque fue de momento, fue como si hubiese sido un apagón y se fue, pero bueno. Ok, dale. Dime cuándo entonces. Adelante. Bien, comienzo nuevamente. Bueno, me imagino que mi oponente estudió todos los argumentos que he dado en mi debate con el sacerdote católico Luis Tori y con el teólogo católico Guido Rojas y está preparado contra ellos. Pero son demasiados los argumentos que existen en contra del privado de Pedro, así que le será imposible refutar. Recuerdo al público que la carga de la prueba está sobre él y no sobre mí, porque él es quien afirma y yo niego, él es quien debe de probar la existencia del primado, por lo que si no lo hace, habrá perdido el debate. Quiero que todos pongan atención en lo que aquí va a suceder, porque conozco que la única forma de intentar probar algo que no existe es el poner una gran cantidad de argumentos y textos bíblicos uno tras otro, como muñeco de paja para probar, sin probar, la veracidad de ellos. La mejor prueba de alguien tratando de defender el primado de Pedro usando falacias es Dave Armstrong, un muy retorcido apologista católico quien falazmente emite una serie de argumentos sin sentido. Aquí trae algunos de las falacias de Armstrong. Armstrong dice que Pedro es el apóstol más mencionado en la Biblia, pero no admite que muchas de las veces que se menciona no es para elogiarlo, sino para reprenderlo o criticarlo. Armstrong dice, por ejemplo, en Mateo 17:18, que piedra, del griego Petra, se refiere a Pedro mismo, no a Sofía o a Jesucristo, pero él no muestra su propio catecismo que dice 424. Sobre la roca de esta fe confesada por Pedro, Cristo ha construido la iglesia. Tampoco muestra que su propio catecismo deja claro que es debido a su confesión y no a su persona que Pedro es llamado piedra. En el 552 dice, Pedro a causa de su fe confesada por él, será la roca inquebrantable de la iglesia. Armstrong dice que Cristo no es cimiento sino arquitecto, pero él no dice que el cimiento debe de preexistir y solo Cristo preexiste, 1 Corintios 10:4, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Armstrong dice que Jesús dio las llaves a Pedro, pero no confiesa que San Agustín dijo en su sermón 229N que las llaves eran el poder de atar y desatar y que esas llaves las teníamos todos los cristianos, como prueba Mateo 18 al 19. Armstrong tampoco expone cómo los profetas del Antiguo Testamento son fundamentos de una iglesia que según el catolicismo fue fundada sobre Pedro, a pesar de que los profetas vivieron antes de que Pedro naciera. Efesios 2:20 dice edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Armstrong tampoco prueba que en qué lugar, que la Biblia dice que somos edificados sobre Pedro. Porque la Biblia, tanto en Efesios 2:20 como en todo el Nuevo y Antiguo Testamento, refuta esta idea. Toda la Biblia da como cimiento y fundamento de la iglesia a Jesucristo y como fundamento de la fe al colegio de los apóstoles y profetas. 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Efesios 2:21-22, en que todo el edificio bien coordinado va creciendo para hacer un templo santo en el Señor, en quien vosotros también
sois edificados para morada de Dios en el Espíritu. Strong dice que el nombre de Pedro aparece primero en donde se listan los apóstoles, por ejemplo, Mateo 10:2, pero él no confiesa que esto no es un orden de jerarquía, pues el segundo mencionado es Andrés y se sabe que los tres principales eran Pedro, Juan y Jacobo. La Biblia deja claro que Mateo solo deja saber en el orden en que fueron llamados como apóstoles y no el orden de importancia. Esto lo vemos en Mateo capítulo 4, 18 al 21. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Verso 21. Pasando de allí, vio a dos otros hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca, con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Aquí notamos que el primero llamado fue Pedro, luego Andrés, luego Jacobo y Juan, lo cual es el mismo orden que muestra Mateo en Mateo 10, capítulo 2. Strong dice que Pedro es llamado siempre de primero, pero este es falso. En Gálatas 2:9 se nombra de segundo, y en este caso sí se habla de jerarquía, porque Pablo denota quiénes eran las columnas de la iglesia. Strong dice que Pedro es el único que recibe un nombre nuevo, Juan 1:42 y Mateo 16:18. Esto es falso. Pedro no recibe un nombre nuevo, sino un sobrenombre, porque había más de un Simón entre los apóstoles. Igualmente tenían sobrenombres Simón Cananeo, Judas Iscariote y Tadeo. Además, a Juan y a Jacobo, Jesús lo llamó por el sobrenombre de hijos del trueno. Esta era una práctica común en Israel, pues tenían muchos los iguales nombres. Por encima de esto, la Biblia deja claro que era un sobrenombre. Marcos 3:16 dice a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. Algunas versiones católicas omiten este dato, pero no pueden omitir el dato de que Pedro se continuó llamando con ambos nombres, dejando claro que su nombre primario o de pila era Simón y su sobrenombre Pedro. Segunda de Pedro 1:1 dice Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Strong trata de asumir que Pedro es considerado por Jesús como el pastor principal, Juan 21 del 15 al 17, pero oculta que Jesús no lo estaba nombrando, sino reprendiendo su cobardía y exhortándolo a que no abandonara a las ovejas como todo apóstol tendría, así como la abandonó a él. Por esta razón le pregunta 3 veces para dejar claro que se refería a las 3 veces que le había negado. Por encima de esto, Armstrong oculta que Pedro no estaba siendo nombrado ni papa, ni papita, ni nada, porque esto no trajo alegría al apóstol. Veamos, Juan 21:17. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Mi pregunta a los católicos es, a los católicos que repiten, ¿verdad? ¿Cómo logro estos argumentos de Strong? Si Jesús te nombrara a ti pastor de toda la iglesia de Cristo, ¿esto traería tristeza o alegría a tu vida? De seguro responderás que te traería alegría. Strong dice que Jesucristo oró solo por Pedro para que su fe no desfalleciera, Lucas 22:32. Pero él no dice que Pedro iba a negar su fe, los demás no lo hicieron, así que no necesitaban esa oración. Así serán todos los argumentos de mi oponente, iguales o muy similares a los de Armstrong. Serán afirmaciones gratuitas que no podrán probar de manera consistente. Ahora hagamos una gran pregunta. ¿Solo los cristianos no creemos en esta falsa doctrina del primado de Pedro? Claro que no. La muestra de esto es la iglesia ortodoxa. ¿Por qué razón jamás un católico quiere un debate con un ortodoxo? Bueno, es porque sus falacias de antigüedad no sirven de nada ahí. Es decir, no pueden usar los sofismas de dame un pastor del siglo V, ni quien te impuso las manos. El falso primado no solo es refutado por la iglesia cristiana. Así que dejemos que una iglesia aún más antigua que la católica, con más iglesias apostólicas que la católica y con mayor cantidad de padres de la iglesia, refute mi oponente. Leamos lo que dice la dogmática de la Iglesia Ortodoxa Católica, el Tren Velas 2, página 423 al 427. Solo el obispo de Roma ha pretendido poseer un poder supremo y universal de jurisdicción sobre toda la iglesia. No solamente en cuestiones de fe y moral, sino también en la disciplina y el gobierno de la iglesia. El Papa apoya sus pretensiones sobre la primacía de Pedro, transmitida hereditariamente después de él a todos los que han sucedido en la sede de Roma. Así, según este ensañamiento presuntuoso y sin fundamento de los obispos de Roma, Cristo estableció a San Pedro como jefe de todos los apóstoles y cabeza de toda la iglesia, confiriéndole inmediata y personalmente la primacía de autoridad. Conforme a este mandato, Pedro debe tener continuamente sucesores en su primacía sobre la iglesia entera, y los sucesores de Pedro en la primacía son los obispos de Roma. Sin embargo,
Continúa la dogmática ortodoxa. Sin embargo, un examen imparcial de los textos del Nuevo Testamento en los que se apoyan los católicos romanos, como otros testimonios históricos de los hechos de los apóstoles y de las epístolas de San Pablo, demuestran con evidencia que el apóstol Pedro no recibió del Señor ni ejerció jamás ninguna primacía sobre los otros apóstoles. La frase sobre esta piedra significa sobre la fe de la confesión. San Juan Crisóstomo sobre Mateo, homilía 54. Aquí termina la cita de la dogmática de la Iglesia Ortodoxa. Es decir, que no solo los evangélicos refutamos esta falsa doctrina, sino toda la cristiandad, incluyendo la iglesia más antigua que existe en cuanto a institución y a patriarcado, la Iglesia Ortodoxa. Espero hoy mi oponente venga con argumentos serios y no con argumentos tan pobres como Jesús le pide a Pedro confirmar a sus hermanos Lucas 22:32. Líder y primado no son las mismas cosas. Pedro tenía madera de líder y sin duda era un líder natural, pero no por autoridad divina, sino por su carácter. Pedro era el que siempre hablaba, así sea para bien o para mal. Los demás apóstoles eran más tímidos. Pedro fue el que quiso caminar sobre las aguas y nadie lo mandó a hacerlo. Él fue quien le cortó la oreja al guardia y tampoco lo mandaron que lo hiciera. Así también intentó que Jesús no fuera a la cruz, por lo que se ganó que Cristo lo llamase Satanás. Su carácter era fuerte y por esto era un líder en la iglesia primitiva. Pero existieron otros líderes como Jacobo y Pablo que sin duda se puede probar que superaron el liderazgo de Pedro. La apologética católica miente tanto que no paro de reír cuando leo las supuestas 50 pruebas del primado de Pedro escrito por Dave Armstrong el 1 de marzo del 2006. Este torcedor de la escritura se dispuso a exponer cada lugar donde Pedro aparece en la escritura y a asumir que esto apoya el primado. Leamos algunos de los otros absurdos argumentos de Armstrong. Solamente Pedro recibió conocimiento divino por una revelación, Mateo 17:17. Esto es falso. Pablo recibió el evangelio por revelación, Gálatas 1:12. Pues yo no ni recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Otro. Pedro es considerado por los judíos como el líder, Hechos 4:1-13. Esto es falso, pues fueron aprendidos Pedro y Juan y no solo Pedro. Otro. Pedro es considerado líder por el pueblo, Hechos 2:37 en adelante. Esto es falso. Ellos se dirigen a Pedro porque Pedro es el que estaba predicando. Otro. Jesucristo solo asocia al mismo y a Pedro en el milagro del dinero del tributo. Esto es falso. Los que vinieron preguntando por los impuestos se dirigieron a Pedro y por esto Jesús también lo hizo. Otro. Cristo enseña desde la barca de Pedro, Lucas 5:1-11, quizás como una metáfora del Papa como pescadores de hombres. Esto es falso. La promesa de ser pescadores a todos. Mateo 4:19 y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Otro. Pedro fue el primer apóstol que se dirigió a la tumba y entró, Juan 20:6. ¿Qué tiene que ver esto con un primado? ¿Qué tiene que ver que llegara primero? Las mujeres lo vieron resucitado primero y los católicos no la creen papizas. Otro, el nombre de Pedro es mencionado más frecuentemente. Bueno, este es uno de los argumentos más infantiles que tiene la apologética católica, porque para que este argumento sea válido, tiene que ser en el tiempo en que todos los apóstoles existían, incluyendo a Pablo. Es decir, a partir del libro de los Hechos. Además, que en los 4 evangelios se repiten los mismos sucesos, en especial en los 3 sinópticos, por lo que esos números no son reales. Así también hay que tomar en cuenta que muchas de las menciones sobre Pedro son negativas y no positivas. Si tomamos este obligatorio análisis, veremos que solo en el libro de los Hechos el apóstol Pablo es mencionado 137 veces como Pablo y 20 como Saulo, mientras que Pedro es solo mencionado 52 veces como Pedro y 5 como Simón. Es decir, que en el libro de la historia de la iglesia, Pablo es mencionado el doble de las veces, por lo que si tomamos la cantidad de veces que aparece su nombre, Pablo es el doble de importancia que Pedro en la historia del cristianismo y de la iglesia. Como dicen por ahí, pacatastro. Por otra parte, el número de veces no implica importancia y mucho menos jerarquía. Por ejemplo, Judas es mencionado más veces que la mayoría de los demás apóstoles y él era el más despreciable de todos. Las veces mencionado solo implica que se encontraba en los hechos narrados y nada más. Espero que mi oponente traiga mejores argumentos que los de Armstrong. Lleguemos al punto más importante de mi exposición. Creo que mi oponente eligió un tema erróneo porque es absolutamente imposible probar el primado de Pedro y diré por qué. El primado que él intentará probar no es el primado que presume el magisterio católico. Producto a su desconocimiento, él solo intentará dar argumentos que digan que Pedro era un líder en la iglesia del primer siglo. Es importante comprender que esto no prueba nada, porque la Iglesia Católica, el primado, no se basa en que Pedro fuera un líder más en el siglo I, sino en que ese liderazgo es transferible a sus sucesores.
Esto le explica la dogmática ortodoxa que leímos, donde dice, donde solo el obispo de Roma pretendió poseer un poder supremo universal de jurisdicción sobre toda la iglesia. Conforme a este mandato, Pedro debe tener continuamente sucesores en su primacía sobre la iglesia entera, y los sucesores de Pedro en la primacía son los obispos de Roma. Fin de la cita. Si yo le pregunto a mi oponente, ¿por qué tú defiendes el primado de Pedro?, él me responderá que porque esto prueba que la iglesia católica es la iglesia de Cristo, porque en Roma está el sucesor de aquel apóstol y por lo tanto la iglesia se edifica donde está el obispo de Roma. En otras palabras, si el primado no fuera transferible, de nada le serviría a la apologética católica defenderlo. Por lo tanto, si mi oponente respeta a la audiencia, él debe de dar pruebas del primado y no del liderazgo. Claro, mi oponente en su desesperación dirá que la iglesia católica no enseña eso, o dirá que citar la dogmática ortodoxa no es prueba definitoria. Así que yo me adelantaré y probaré esto con su propio magisterio. Veamos qué dice el magisterio católico para que aprendan qué es primado, porque es posible que mi oponente no sea del todo honesto y les oculte que tiene que existir una transferencia. La Congregación para la Doctrina de la Fe, por orden del Papa Juan Pablo II, escribió: basándose en el testimonio del Nuevo Testamento, la Iglesia Católica enseña como doctrina de fe que el obispo de Roma es sucesor de Pedro en su servicio primacial en la Iglesia Universal. Esta sucesión explica la preeminencia de la Iglesia de Roma. Es decir, lo enseña como doctrina. Catecismo 881 dice: el Señor hizo a Simón Pedro la piedra de su iglesia, le entregó las llaves de ella, lo instituyó pastor de todo el rebaño. Este oficio pastoral de Pedro y de los demás apóstoles pertenece a los cimientos de la iglesia. Se continúa por los obispos bajo el primado del Papa. Es decir, que el Papa tiene el primado, por lo tanto ese primado debe ser transferido o transferible o sería falso. En pocas palabras, aun si yo le dijera a mi oponente, mira, no voy a refutar ninguno de tus falsos argumentos de que Pedro es la roca donde Jesús edifica la iglesia, aún así él perdería el debate porque él no podrá probar de que existe un primado, pues no existe en la Biblia nada, ni siquiera de forma superficial, que hable sobre sucesores de Pedro. Hoy él tiene que probar, no con razonamientos humanos, sino con la Biblia, de que existen sucesores de Pedro. Si no lo prueba, habrá perdido el debate de muchas maneras. Uno, no podrá, porque sus argumentos no podrán probar un primado de Pedro. Dos, porque no podrá probar que ese primado es transferible. Así que dejará claro que la Iglesia Católica miente. Tres, porque no podrá defender sus argumentos en los tiempos de refutación. Cuatro, porque no podrá refutar mis argumentos en los tiempos de refutación. Para terminar mi exposición, pondré prueba que él no podrá refutar de que el mayor apóstol de todos fue el apóstol Pablo y fue el líder más grande que tuvo la iglesia en el siglo I. Número uno, fue el mayor testimonio de conversión del cristianismo primitivo, Hechos 9:6. Número dos, fue el único apóstol que fue elegido en singular y no entre otros, Hechos 9:15. Número tres, fue el que más cartas escribió en el Nuevo Testamento, se le atribuye entre 13 y 14 cartas. Número cuatro, la Biblia le atribuye la virtud de ser el imitador de Cristo, a quien debemos de imitar después de Jesús. Primera de Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Número 5, la Biblia le atribuye la mayor parte de la doctrina del Evangelio de Cristo, Romanos 2:16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi Evangelio. Número 6, predicó más que todos los apóstoles, Primera de Corintios 15:10. Número 7, fue quien da el orden ministerial de la iglesia, Efesios 4:11. Número 8, es quien dice cómo deben de ser los ministros, Primera de Timoteo 3:1 y 2. Número 9, entrega mandamientos a la iglesia, Primera de Corintios 14:37. Número 10, la Biblia declara anatema a todo el que predique contra lo que Pablo enseñó, Gálatas 1:8. Número 11, es el apóstol del sector más universal de la iglesia, es decir, los gentiles. Número 12, tenía la autoridad de reprender a Pedro. Jamás vimos a Pedro reprendiendo a Pablo, Gálatas 2:11. Número 13, la escritura lo muestra como el líder de toda la iglesia, Hechos 24:5, porque hemos hallado a este hombre que es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Número 15, tenía el don de continencia, lo que Pedro no tenía, 1 Corintios 7:7, 1 Corintios 9:5. Número 16, no solo escribe cartas a la iglesia, que fue lo que hizo Pedro, sino también a ministros, por lo que se sabe que tenía bajo su autoridad muchos ministerios, Timoteo, Tito y Filemón. Número 17, aunque al principio Pablo se acoge a la autoridad de Pedro, Juan y Jacobo, luego el apóstol Pedro se acoge a la autoridad de Pablo y reconoce que lo que Pablo escribe es palabra de Dios.
Segunda de Pedro 3:16. Número 18. Fue llevado al tercer cielo. Segunda de Corintios 2:2, perdón. Pedro jamás tuvo esa dicha. Solo Pablo y Juan. Número 19. El propio apóstol deja claro que nada era inferior a Pedro. Segunda de Corintios 11:5. Número 20. Fue el que más revelaciones divinas tuvo. Segunda de Corintios 12:7. Gálatas 1:12. Efesios 3:3. Mi oponente hoy tiene que probar varias premisas. Número 1, que el supuesto primado es transferible, lo que no podrá hacer. Número 2, que cada uno de sus argumentos son sustentables, lo cual no podrá. Ya van a ver que él va a lanzar un montón de argumentos, pero cuando yo venga en la refutación que yo ataque esos argumentos, él no los va a poder defender. Número 3, él tendrá que refutar 20 claros argumentos expuestos por mí que prueban indudablemente que luego de que Pablo fuera apóstol, él fue el indiscutible líder de la iglesia en el siglo I. Él no podrá hacer nada de esto, sino que se basará solo en dar una larga lista de textos y argumentos que no probarán que Pedro tuvo un primado y mucho menos que ese primado es transferible. Además, le aseguro que en mi tiempo de refutación refutaré sus argumentos y él no los podrá defender. Vamos a ver cómo ando en tiempo, gloria a Dios. Me quedan como 5 minutos, creo, Mónico, ¿verdad? 5 minutos con 36 segundos. Ok, perfecto. Entonces voy a exponer también una mentira que predica la Iglesia Católica, y es que usa una regla de la hermenéutica llamada primera mención para decir que Pedro es el líder de la iglesia porque como a Abraham se le cambia el nombre para hacerlo el padre de la nación y a Jacob para hacerlo padre de Israel, entonces a Pedro se le cambia el nombre. Bueno, esta ley de la hermenéutica solo se puede usar en el mismo contexto como en Abraham, Sara y Jacob, porque los tres fueron patriarcas de Israel. Por ejemplo, el primer rey que aparece en la Biblia fue Amrafel, el cual era injusto. Eso no hace injusto a todos los demás reyes de la Biblia. La primera vez que se menciona la tierra estaba desordenada. Esto no hace desordenada la nueva tierra, ¿verdad? Que aparece en 2 de Pedro 3:13, porque en ella mora la justicia. Otro ejemplo, la primera vez que se menciona el arca era para llevar personas y animales en el diluvio. Eso no hace un barco al arca del pacto. Además, Jesús también cambió el nombre a Jacobo, Juan, Marco, a Jacobo y Juan en Marcos 3:17. Y no creo que mi oponente crea que hay 3 primados. Tanto Pedro como Jacobo y Juan no se les cambió el nombre. El nombre, lo que se le dio fue un sobrenombre, que no es lo mismo. En Hechos 10:5, la Biblia aclara que es un sobrenombre. Dice, envía a Jope y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. En el griego se usa la palabra epikaleomai, que según el Strong 1941 no significa nombre, sino sobrenombre o seudónimo. Además, Jesús lo continuó llamando Simón y no Pedro. En Mateo 17:25, en Marcos 14:37, en Lucas 22:31, en Juan 21:15, 16 y 17. Además, el propio Simón usa el nombre de Pedro y como segundo nombre, es decir, como seudónimo, en 2 de Pedro 2:1. Pedro es el único que supo, bueno, ya lo voy a dejar ahí y después, ¿verdad? Porque tengo aquí todos los argumentos del acto. Espero que mi amigo Max exponga argumentos hoy serios en su intervención y no los argumentos de Armstrong, porque todos los tengo muy, pero que muy refutados. Así que espero que busque argumentos nuevos para poder defender el primado de Pedro. Si no, me va a ser extremadamente fácil este debate. Pongan atención en lo que él va a decir, porque él va a dar una lista de argumentos, pero no va a probar ninguno de ellos. Él no va a decir por qué cada uno de esos argumentos prueban el primado de Pedro. Un primado que debe de ser transferible a un obispo que va detrás de él. No como sucesión apostólica, porque todos los apóstoles supuestamente tenían sucesión, pero este Pedro dejaba un primado tras él. Él no va a probar nada de eso. Cada vez que él hable, él nunca va a probar cómo eso que él dice se traspasa al obispo que él está defendiendo hoy.
Es importante saber que esto no es una defensa que él hace sobre el apóstol Pedro, sobre su vida. Esto es una defensa que hace sobre la Iglesia Católica, la cual él pertenece, que tiene como doctrina